Buenas noches. Soy Marina Soler, y esta es la historia de cómo una mentira, dicha al hombre que más amaba en el mundo, me salvó la vida. Durante 3 meses, mi hijo Daniel me llamó todas las noches a la misma hora, exactamente a las 9:15. Al principio pensé que era un gesto tierno, una costumbre nueva para mantenerse cerca, pero pronto entendí que cada llamada escondía algo más profundo, algo oscuro, algo que me observaba a través del silencio. «Mamá, ¿estás sola?» Esa fue su única pregunta, noche tras noche, idéntica. Si respondía que sí, colgaba sin más. Si decía que no, insistía. «¿Con quién estás?» Su voz, antes dulce y pausada, comenzó a sonar diferente, fría, tensa, como si temiera a algo invisible. Aquella primera noche no le di importancia. Respondí con naturalidad. «Sí, hijo, estoy sola». El silencio que siguió fue tan largo que escuché el tic-tac del reloj del comedor. Luego, un clic seco. La llamada terminó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando el reflejo de mi rostro en la pantalla apagada. Intenté devolverle la llamada, pero me mandó directo al buzón. Le envié un mensaje. «¿Está todo bien, Daniel?» Nunca respondió. Al día siguiente, exactamente a las 9:15, el teléfono volvió a sonar. «Mamá, ¿estás sola?» Reí nerviosa, intentando disimular la inquietud que me erizaba la piel. «Sí, Daniel, pero no entiendo por qué me preguntas eso». Silencio. «Solo quería saber», dijo finalmente, antes de colgar. Esa noche no dormí. El silencio de la casa me resultaba nuevo, como si alguien respirara detrás de las paredes. Cada ruido, el crujido del parquet, el gemido del viento contra las cortinas tenía algo de amenaza, y comprendí que el miedo no siempre grita, a veces susurra. Al tercer día, decidí no quedarme sola. Invité a mi vecina Teresa a tomar café. A las 9:15 exactas, el teléfono volvió a sonar. El mismo tono, el mismo ritual. «Mamá, ¿estás sola?» «No. Teresa está aquí conmigo». Hubo un silencio largo, tan largo que incluso el reloj pareció detenerse. Entonces su voz cambió, se volvió grave. «Solo Teresa, ¿verdad? ¿No hay nadie más?» «Sí, solo ella. Daniel, ¿qué pasa?» «Solo quería asegurarme que las puertas estén bien cerradas». Colgó. El silencio que dejó fue distinto, casi físico. Sentí que algo dentro de mi hijo se había roto, aunque aún no sabía qué. Desde esa noche, el sonido del reloj marcaba algo más que el paso del tiempo. Contaba los segundos que me quedaban para comprender la verdad. Las llamadas continuaron. Y cada noche, el miedo se sentaba a cenar conmigo. Nunca imaginé que mi vida se convertiría en una de las mejores historias de venganza, pero no una de odio, una de amor, de miedo y de redención. Esta no es solo una historia real de venganza, es un relato de venganza narrado por una madre que mintió para sobrevivir y para salvar a su hijo. Si alguna vez sentiste el dolor de ser ignorado por alguien que amas, deja un corazón y escribe «Te entiendo» en los comentarios. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Publicamos nuevas historias cada día. Dale me gusta y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo, porque lo que vas a escuchar ahora cambiará por completo lo que creías sobre el amor de un hijo. Intenté convencerme de que eran solo manías pasajeras. Después de todo, Daniel siempre había sido un hombre meticuloso, un contador acostumbrado al orden, al control, a la precisión. Pero las llamadas seguían llegando cada noche a la misma hora, sin excepción, como si el tiempo se detuviera a las 9:15 para recordarme que algo no estaba bien. La tercera semana, ya había dejado de esperar otras conversaciones. Mi vida entera giraba en torno a ese sonido. Vivía pendiente del timbre del teléfono, temiendo y esperando a la vez su llamada. Aquella noche, cuando la pantalla se iluminó con su nombre, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Mamá, ¿estás sola?» Respondí con un temblor en la voz. «Sí, hijo». Silencio. Luego, el clic final. Llamé de nuevo, pero, como siempre, la llamada fue enviada al buzón. Dejé mensajes de voz, envié textos que nunca fueron respondidos. Durante el día,
Daniel actuaba como si nada ocurriera. Venía a almorzar los domingos. Hablaba de trivialidades, del clima, del tráfico, de los precios en el mercado. Ni una palabra sobre las llamadas. Era como si existieran en un universo paralelo, invisible, al que solo él y yo teníamos acceso. Le conté todo a Teresa, mi vecina, que me escuchaba con atención mientras servía café de olla en su pequeña cocina perfumada a canela. Marina, esto no suena normal. Quizás tu hijo está pasando por un problema emocional. ¿Has pensado que podría necesitar ayuda psicológica? Su sugerencia me dolió más de lo que quise admitir. Negué con la cabeza, casi por instinto. Daniel no está loco. Es solo que está preocupado por mí. Desde que murió su padre, se volvió más protector. Teresa me miró con una mezcla de compasión y prudencia. A veces el amor también se disfraza de miedo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como el vapor del café. Esa noche, la llamada volvió, puntual como el latido de un reloj invisible. ¿Estás sola? Esta vez respondí con firmeza. No, Teresa está aquí conmigo. Silencio. Luego una voz que ya no reconocía del todo. Solo Teresa, ¿verdad? ¿No hay nadie más? La pregunta me heló la sangre. Había un matiz de sospecha, una vigilancia extraña. Sí, solo ella. Bien, cierra las puertas. Colgo. Fui hasta la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, bañada por una luz amarilla de farola. Todo parecía tranquilo, pero sentí una presencia invisible observándome desde algún rincón. Una sensación que se instala en la piel como el frío antes de una tormenta. Al día siguiente, fui a visitarlo a su departamento. Daniel me recibió con su sonrisa habitual, esa que siempre había tenido el poder de tranquilizarme. Me abrazó con afecto, preparó té y habló de sus proyectos como si nada estuviera ocurriendo. Cuando mencioné las llamadas, su rostro cambió apenas un segundo. Un parpadeo, una sombra. Son solo precauciones, mamá. Ya sabes cómo está la ciudad. Uno nunca sabe quién puede estar rondando las casas de las personas mayores. Intenté sonreír, pero dentro de mí algo se quebró. De regreso a casa, repasé cada palabra, cada silencio. ¿Por qué siempre quería saber si estaba sola? ¿Por qué el mismo horario, la misma pregunta, el mismo tono? Era como si buscara confirmar un dato vital, algo que determinaría su siguiente paso. Las noches se volvieron una tortura. El sonido del teléfono me mantenía en vilo. Me descubrí desconfiando de mi propia sombra, caminando descalza por el pasillo, apagando luces para observar desde las ventanas. Daniel seguía llamando. Y yo seguía contestando, atrapada en esa especie de rito sin sentido. Una noche, cuando el teléfono sonó por enésima vez, comprendí que la pregunta no era un gesto de amor, sino una forma de control. «Mamá, ¿estás sola?» «Sí», respondí, con la voz quebrada. Pero ya no era una respuesta, era una rendición. Y al colgar, tuve la certeza de que, sin saberlo, algo oscuro comenzaba a tejerse entre los dos. Una red invisible, silenciosa y asfixiante, de la que ya no sabría cómo escapar. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo abajo. Las semanas pasaron, pero las llamadas no cesaron. Cada noche, a la misma hora exacta, el teléfono sonaba con la precisión de un reloj que no conoce el descanso. Mi corazón respondía antes que mi voz, anticipando el timbre, preparándose para la pregunta que ya se había convertido en un ritual. «Mamá, ¿estás sola?» A veces, cuando decía que sí, escuchaba una respiración contenida al otro lado, un silencio que se estiraba más de lo necesario. En otras ocasiones, cuando afirmaba que estaba acompañada, su tono cambiaba, se volvía inquisitivo, casi clínico, como si intentara detectar una mentira. «¿Quién está contigo? ¿Dónde está sentado? ¿Hace cuánto llegó?» Empecé a sentirme observada dentro de mi propia casa. Había algo en la forma en que Daniel hacía esas preguntas que me hacía pensar que él sabía más de lo que yo decía, como si pudiera verme a través de las paredes. Una tarde, al regresar del mercado, noté que el cajón del estudio estaba entreabierto. Lo recordaba claramente cerrado, pues allí guardaba documentos de la casa y fotografías antiguas. No le di demasiada importancia,
Pensé que quizás había sido yo. Pero los días siguientes, pequeños detalles comenzaron a repetirse. El retrato de Álvaro, mi difunto esposo, estaba ligeramente girado hacia la ventana. La puerta trasera tenía la cerradura raspada, como si alguien hubiera intentado forzarla. Me costaba dormir. El aire se volvía pesado en las noches, el silencio más denso. A veces creía oír pasos suaves en el corredor, pero cuando me levantaba, no había nadie. Me asustaba mi propia sombra, proyectada por la luz del farol del jardín. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, Daniel llegó sin avisar. Traía una caja con flan napolitano, mi postre favorito, y una sonrisa que parecía demasiado ensayada. Me habló con ternura, con ese tono que uno usa cuando quiere calmar a un niño. Mamá, he estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti. Te vendría mejor algo más pequeño, cerca de mi departamento. Así podríamos vernos más seguido. Lo miré, sorprendida. Esta casa es mi vida, Daniel. Aquí está todo lo que tu padre y yo construimos. No pienso venderla. Por un instante, su expresión se tensó. La sonrisa desapareció como si alguien hubiera apagado una luz dentro de él. Luego se recompuso. Volvió a ser el hijo amable de siempre. Solo quiero lo mejor para ti, mamá. Pero esa breve fisura, ese instante en que su mirada se volvió fría, me dejó una sensación de peligro que no supe explicar. Esa misma tarde, mientras regaba las plantas del jardín, lo vi observarme desde el ventanal del estudio. Su figura quieta, su rostro sin expresión. Fingí no notarlo, pero el agua temblaba en mis manos. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 9:15, el teléfono sonó una vez más. La voz de Daniel llegó como un susurro. «Mamá, ¿estás sola?» «Sí», respondí. «Colgo sin más». Me quedé sentada en el sofá, con el teléfono en el regazo y una sensación de vacío en el pecho. Miré alrededor. Las paredes parecían más estrechas, el aire más frío. Empecé a pensar que mi casa ya no era mi refugio, sino un escenario, y que cada gesto, cada palabra, era observado desde algún punto que yo no alcanzaba a ver. Decidí entonces instalar cámaras de seguridad. No lo conté a nadie, ni siquiera a Teresa. Lo hice en silencio, con las manos temblando, como quien escribe una confesión que no debe ser leída. Sentía que algo invisible estaba creciendo entre mi hijo y yo, algo oscuro que se alimentaba del miedo. Necesitaba entender lo que estaba pasando, no por curiosidad, sino por supervivencia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo abajo. Esa semana, la ansiedad se convirtió en mi compañera más fiel. Me despertaba antes del amanecer para revisar las grabaciones de las cámaras que había instalado en silencio, escondidas tras los estantes y las macetas del pasillo. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez nada, tal vez una explicación que calmara la tormenta de pensamientos que me devoraba por dentro. Las llamadas de Daniel seguían llegando a la misma hora. Yo, sin decirle a nadie, comencé a alterar mis respuestas. A veces decía que estaba sola, a veces que no. Quería observar su reacción, intentar descifrar qué se escondía detrás de esa obsesión. Su tono de voz cambiaba cada vez que mencionaba compañía, como si esa palabra encendiera algo en su mente. «¿Quién está contigo, mamá? ¿Dónde está sentado? ¿Por qué está ahí?» Una noche de julio, revisando las imágenes del día anterior, vi algo que me heló la sangre. Eran casi la 1:20 de la madrugada cuando una figura encapuchada aparecía en el marco de la cámara que apuntaba al jardín. La puerta trasera se abrió lentamente, sin forzar la cerradura. La silueta se movía con una familiaridad inquietante, caminando con pasos seguros hacia el pasillo. Mi respiración se detuvo. Observé cómo aquella sombra recorría la casa con calma, deteniéndose frente al estudio. Encendió una linterna pequeña y empezó a revisar los cajones, las repisas, los documentos. Luego, se dirigió a la sala y permaneció allí, inmóvil, durante varios minutos. El silencio de la grabación era casi tan opresivo como el de mi corazón latiendo con fuerza. Avancé el video con las manos temblando. La figura se inclinó hacia la cámara, lo suficiente como para que la luz de la linterna iluminara su rostro. Lo reconocí de inmediato. Era Daniel. Mi propio hijo caminaba por mi casa en mitad de la noche,
usando una llave. Retrocedí las grabaciones. Aquella no era la primera vez. Durante los últimos 3 días, había entrado exactamente a la misma hora, realizando los mismos movimientos, buscando algo. No rompía nada, no robaba nada. Solo revisaba, observaba, se detenía frente a mi cama para mirarme dormir. Esa imagen me desgarró. Mi hijo, el niño al que enseñé a leer, al que arrullé entre mis brazos, me observaba en la oscuridad como si fuera una extraña. Apagué la computadora y me quedé quieta, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí como un animal que encuentra un lugar donde anidar. Me di cuenta de que ya no podía fingir que era una exageración, ni consolarme pensando que se trataba de una preocupación inocente. Algo dentro de Daniel había cambiado profundamente, algo que ya no comprendía. Aquella noche no dormí. Me senté en el sofá, con la luz tenue de la lámpara encendida, escuchando cada crujido, cada sombra moviéndose en el silencio. Cada ruido era una amenaza invisible. Por primera vez, me atreví a aceptar lo que durante semanas había negado. Mi hijo ya no era el mismo. Y sin embargo, era él. Una parte de mí quería correr, denunciar, huir de su sombra. Pero otra, la parte más antigua, más maternal, solo podía pensar en cómo protegerlo, incluso de sí mismo. El reloj marcó las 9:15. El teléfono sonó. «Mamá está sola». Esta vez no respondí. Me quedé mirando el aparato, inmóvil, mientras el timbre insistía, y supe, en ese instante, que el silencio era la única respuesta posible. «¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo abajo». La noche siguiente, algo dentro de mí cambió. Ya no era la mujer que esperaba las llamadas con resignación, ni la madre que justificaba lo injustificable. Era una mujer al borde del abismo, sostenida solo por el instinto de sobrevivir. Había pasado todo el día repasando las grabaciones una y otra vez, observando cada movimiento de Daniel, cada mirada, cada gesto calculado. El miedo me acompañaba como una sombra que respiraba a mi lado. Me preguntaba qué buscaba en mi casa, qué podía necesitar tanto como para entrar en silencio, oculto bajo una capucha, revisando mis documentos, mis recuerdos, mis noches. Cuando el reloj marcó las 9:15, el sonido del teléfono me atravesó como una puñalada. Sentí que el corazón se me detenía un segundo antes de contestar. «Mamá, ¿estás sola?» Las palabras se deslizaron como un veneno conocido. En ese instante, tomé una decisión que no había planeado, un impulso que no sé si vino del miedo o del amor. Mentí. «Sí, hijo, estoy sola». Pero no era cierto. Sentada frente a mí estaba Elena Duarte, mi abogada y vieja amiga, la única persona en la que confiaba plenamente. La había llamado esa tarde después de ver los videos. Cuando llegó, me encontró temblando, incapaz de hablar con coherencia. Le mostré las grabaciones sin decir una palabra. Elena las miró con el rostro endurecido, la mandíbula apretada, y cuando terminaron, solo dijo: «Esto es grave, Marina, muy grave». Daniel colgó en cuanto escuchó mi respuesta, tal como siempre hacía. Elena y yo nos quedamos en silencio, con el aire denso entre nosotras. Afuera, la noche caía lenta, como si supiera lo que iba a suceder. Yo no podía apartar la mirada del teléfono, temiendo que volviera a sonar. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Elena con firmeza. «No todavía. Necesito entender lo que está pasando. Es mi hijo. Tu hijo está irrumpiendo en tu casa, Marina. Te está vigilando. Esto no es preocupación. Es peligro». Su voz sonaba distante, pero dentro de mí se libraba una guerra. Una parte quería protegerlo, otra quería huir de él. Pero la maternidad es una jaula invisible. A veces no sabes si estás dentro por amor o por miedo. Decidimos esperar. Elena insistió en quedarse conmigo esa noche. Cerramos las puertas, apagamos las luces y dejamos solo una lámpara tenue encendida en el pasillo. Yo apenas podía respirar. Cada sonido me parecía una advertencia. A las 10:40, el silencio fue roto por un leve clic metálico. La puerta trasera. Nos miramos sin decir palabra. Nos escondimos en el armario de mi habitación, dejando apenas una rendija abierta. El corazón me golpeaba en el pecho como si quisiera escapar antes que yo.
Escuché pasos lentos recorriendo el pasillo, el sonido familiar de los cajones al abrirse. Luego, su voz. «Mamá, ¿estás en casa?» Su tono era diferente, más profundo, más frío. La sombra de Daniel se detuvo frente a mi habitación. La luz de la calle entraba por la ventana y le dibujaba medio rostro. En sus ojos no había ternura, solo una especie de calma terrible. Empujó la puerta lentamente. Entró, caminó hasta la cama. La tocó. Estaba vacía. Su respiración se aceleró. Dio media vuelta y comenzó a revisar las demás habitaciones. El sonido de sus pasos fue disminuyendo hasta que, finalmente, escuchamos la puerta cerrarse. Elena salió del armario con el rostro pálido. «Esto no puede continuar. Mañana iremos a la policía». La miré con lágrimas en los ojos. «Déjame hablar con él primero. Solo necesito un día. Marina, ese hombre no es tu hijo ahora. Es alguien más. Alguien que podría hacerte daño. Lo sabía. Pero decirlo en voz alta era como traicionarlo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo abajo. Y si alguna vez tuviste que mentir para sobrevivir, quédate, porque lo que descubrí después cambió para siempre lo que creía sobre el amor, la locura y el perdón. Aquella noche no dormimos. Elena se quedó conmigo, sentada en el sofá, los ojos fijos en la puerta, con una calma que solo se adquiere cuando el miedo ya ha dejado de ser una sorpresa. Yo no podía apartar de mi mente la imagen de Daniel moviéndose por la casa como un extraño, como un ladrón que conocía cada rincón de mi vida. Cuando el amanecer empezó a filtrarse por las cortinas, me prometí que al día siguiente lo enfrentaría. Necesitaba respuestas, o al menos una verdad que pudiera sostener sin derrumbarme. Por la mañana, Elena insistió en acompañarme. «No vas sola, Marina. Si algo sale mal, necesito estar ahí». Acepté, pero antes me pidió un favor. «No digas nada a nadie, ni a Teresa ni a tus vecinos. Si Daniel está enfermo, debemos manejarlo con cuidado». Durante el camino hacia su oficina, el silencio se volvió un refugio incómodo. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. El ruido de la ciudad se mezclaba con el eco de aquella voz que no podía sacarme de la cabeza. «Mamá, ¿estás sola?» Sentí que esa frase se había incrustado en mí como una grieta invisible. Cuando llegamos, Elena ya tenía un plan. Hablaríamos con él al día siguiente, en un lugar público. Pero primero necesitábamos entender quién era Daniel ahora. Por eso decidió llamar a su antiguo trabajo, la firma contable donde había trabajado por años. Recuerdo la expresión de la secretaria cuando le mencioné su nombre. Una mezcla de desconcierto y compasión. «Señora Soler, su hijo no trabaja aquí desde marzo. Renunció hace 4 meses». 4 meses. Exactamente el tiempo que llevaban las llamadas. Elena y yo nos miramos. Algo dentro de mí se quebró en silencio. La mujer al teléfono agregó, titubeante: «Si quiere hablar con el director, el señor Mauricio Leal, puedo comunicarla». Elena asintió. La conversación fue breve, pero cada palabra pesaba más que la anterior. Mauricio explicó que Daniel había sido descubierto desviando dinero de las cuentas de clientes, que habían evitado una denuncia formal por respeto a mi difunto esposo y a mí, que todo se había manejado en silencio. Sentí un nudo en el estómago. Las manos me temblaban. Mi hijo, el niño que lloró en el funeral de su padre prometiendo honrar su memoria, había traicionado su nombre. Pero lo que más me aterraba no era el delito, sino la idea de que todo aquello estuviera conectado con sus visitas nocturnas. «Tenemos que ir a su departamento», dijo Elena, con una firmeza que no admitía réplica. «No podemos esperar». El trayecto fue largo, aunque la distancia era corta. Cuando por fin abrí la puerta con la llave que él mismo me había dado años atrás, me invadió un olor frío, a desuso, a polvo y metal. Todo estaba perfectamente ordenado, casi demasiado. Había una quietud en el aire que daba miedo. En el escritorio, Elena encontró varias facturas, papeles dispersos, notificaciones de deudas y préstamos. Me inclinaba a pensar que Daniel estaba viviendo una pesadilla financiera, pero fue lo que descubrimos después lo que me quitó el aliento. En una carpeta negra había documentos míos,
escrituras de la casa, pólizas de seguro, extractos bancarios, incluso copias de mi firma. Elena los revisó con rapidez. Marina, ¿este poder notarial, lo firmaste tú? Negué con la cabeza. Nunca, jamás. La firma era idéntica, pero no era mía. Elena respiró hondo. Esto es grave. Con este documento, él podría vender tu casa, transferir tus cuentas, mover tu dinero sin tu autorización. Me costaba hablar. Las palabras no salían. El amor de una madre y el instinto de sobrevivencia son dos fuerzas que rara vez se tocan sin romperse. Yo estaba justo en ese punto. De pronto, un reflejo metálico llamó mi atención. En el estante del pasillo, entre los libros, había un pequeño frasco de vidrio con un líquido transparente, sin etiqueta. Al lado, un fajo de papeles con instrucciones médicas, dosis y efectos de un sedante. Esto no puede ser casualidad, dijo Elena en voz baja. Aquí hay más que un delito financiero. Hay un peligro real. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Ya no era solo una madre intentando entender a su hijo. Era una mujer enfrentando la posibilidad de que ese hijo, su propia sangre, se había convertido en su verdugo. Nos miramos en silencio, las dos entendiendo lo mismo sin necesidad de decirlo. El amor y el horror pueden habitar el mismo cuerpo, pensé, y por primera vez lo supe con absoluta claridad. Daniel estaba enfermo, muy enfermo, pero la enfermedad no disminuía el miedo, lo hacía más insoportable. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo abajo. El silencio en el departamento era tan espeso que parecía absorber el aire. Elena y yo nos movíamos con cautela, midiendo cada paso, intentando no alterar nada. El olor del polvo y los productos de limpieza me resultaba sofocante, como si aquel espacio hubiera sido preparado para esconder más que desorden, para ocultar una vida entera que se estaba desmoronando. Seguimos revisando. En un cajón de la cocina encontramos facturas de medicamentos psiquiátricos, algunos aún con pastillas dentro. Los nombres de los compuestos me eran ajenos, pero Elena reconoció uno de inmediato. Esto es un antipsicótico. Se receta para episodios de paranoia o esquizofrenia. Mi mente se negaba a unir los puntos. Daniel, mi hijo, el joven responsable, amable, aquel que se quedaba conmigo los domingos para arreglar el jardín o cenar en silencio mientras recordábamos a su padre, estaba hundido en algo más profundo que la tristeza o el estrés. Estaba atrapado en su mente, prisionero de una tormenta que yo no había visto venir. ¿Y si todo esto son efectos secundarios de los medicamentos? Susurré, todavía buscando una explicación que no me destrozara. Elena negó con la cabeza. No, Marina, no está en tratamiento. Mira la fecha de las recetas. Hace 3 meses. Si estuviera siguiendo las indicaciones, estos frascos estarían vacíos. No los toma. Entonces lo vi. Detrás de las camisas ordenadas en su armario, una pequeña caja metálica sobresalía, apenas visible entre la ropa. La saqué con manos temblorosas. Dentro había herramientas, destornilladores, pinzas, un rollo de cinta, y junto a ellos, un frasco sin etiqueta con un líquido incoloro. Había también una hoja impresa con instrucciones detalladas para la manipulación de un sedante. Elena palideció. No lo toques. Esto no es casualidad. Este tipo de sustancias puede usarse para dormir a alguien, o para algo peor. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Y sí, no terminé la frase. La posibilidad era tan terrible que mi mente la rechazó. Tenemos que llevarlo para analizar, dijo ella, envolviendo el frasco en un pañuelo. Su voz era firme, pero sus manos temblaban igual que las mías. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. Una llave girando en la cerradura. Nos miramos, petrificadas. Daniel no debía estar en casa. Había dicho que iba al club esa mañana, pero el ruido de la puerta principal era inconfundible. Elena actuó rápido. Guardó el frasco en su bolso y señaló la ventana. «Por aquí», susurró. Corrimos hacia la habitación. Abrí la ventana que daba a la escalera de emergencia. El aire frío de la calle me golpeó el rostro como una bofetada. Escuché sus pasos. Daniel caminaba despacio, pero con la seguridad de quien conoce cada rincón. Lo oí abrir cajones,
moverse por el pasillo, detenerse frente al dormitorio. Su sombra se proyectó en el suelo, recortada por la luz que entraba desde la sala. «Vámonos», dijo Elena en un hilo de voz. Descendimos por la escalera de emergencia, los metales vibrando bajo nuestros pies. Cada peldaño sonaba como una campanada anunciando el peligro. Cuando llegamos a la planta baja, escuchamos un golpe arriba. La ventana que habíamos dejado entreabierta se cerró de golpe. Él lo había notado. «Corre», dijo Elena, y corrimos. Salimos a la calle, el corazón desbocado, el miedo empujándonos como una corriente invisible. Subimos al coche. A través del espejo retrovisor lo vi. Daniel salía del edificio, buscándonos, su rostro desencajado, sus ojos encendidos por algo que ya no era razón ni ternura. «Mamá, espera, puedo explicarlo». No respondí. No había nada que pudiera explicarse en aquella mirada. Elena pisó el acelerador y dejamos atrás el edificio. Durante el trayecto, mi respiración se mezclaba con el sonido del motor. Quise llorar, pero no pude. Elena habló sin apartar la vista del camino. «Vamos a analizar este líquido». Y después, a la policía. Ya no hay vuelta atrás. Miré por la ventanilla. Las luces de la ciudad pasaban rápidas, reflejándose en mis lágrimas contenidas. En algún punto, sin saber cómo, había perdido a mi hijo, pero lo más terrible era la certeza de que aún no lo había perdido del todo, porque en algún lugar dentro de mí todavía lo amaba. ¿Qué harías tú si descubrieras que el peligro lleva tu propio apellido? Cuéntamelo abajo. El auto se detuvo frente al laboratorio de Víctor, un viejo amigo de Elena, químico forense retirado. Había trabajado durante décadas para la policía, y aunque ahora vivía una vida tranquila, conservaba esa mirada meticulosa de quien ha visto demasiadas verdades ocultas en frascos y etiquetas. «Necesito que analices esto», dijo Elena, entregándole el pañuelo que envolvía el pequeño frasco de vidrio. Víctor lo observó a contraluz, frunciendo el ceño. «¿Dónde lo encontraron?», preguntó. «En el departamento de mi hijo», respondí, apenas reconociendo mi propia voz. Él asintió y se dirigió a su laboratorio improvisado. Mientras esperábamos, el silencio pesaba. Las luces blancas del lugar resaltaban la palidez de mi rostro. Mis manos aún temblaban, incapaces de olvidar el sonido de la llave girando en la cerradura, el eco de su voz llamándome en la oscuridad. En mi mente, Daniel aparecía como una figura desdoblada, el niño que corría hacia mis brazos y el hombre que, ahora, se escondía en las sombras con intenciones que me aterraban. Después de unos minutos, Víctor regresó. Su rostro era grave. Es una mezcla de barbitúricos y opioides sintéticos. En pequeñas dosis puede causar somnolencia y confusión. En dosis altas sería mortal. Lo peor es que casi no dejaría rastros en una autopsia común. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Elena me tomó de la mano. «Marina, esto confirma que tu hijo planeaba hacerte daño». Las palabras me atravesaron como un golpe. «No puede ser. Debe haber una explicación. Él no es así. No podría». «Lo siento», dijo Víctor con voz baja. «Esto no fue un accidente». De pronto, mi teléfono comenzó a sonar. En la pantalla, el nombre que más temía ver: Daniel. No contesté. Elena lo tomó, observó el número y lo guardó en su bolso. «Primero, vayamos a tu casa. Guadalupe dijo que había algo extraño en tu habitación». Mi vecina. La dulce Guadalupe, siempre dispuesta a ayudar. Había sido ella quien me acompañó tantas tardes desde que quedé viuda. Su llamada me vino a la mente. «Marina, estoy en tu casa. Todo parece bien, pero hay algo raro bajo tu cama. Creo que deberías venir». Elena condujo lo más rápido que pudo. El trayecto se me hizo eterno. Las luces de los faroles parecían pulsar al ritmo de mi corazón. Cuando llegamos, Guadalupe nos esperaba en la puerta, pálida, nerviosa. «Pasen, por favor. Está en tu habitación». Entramos. El aire olía a gas, muy levemente, casi imperceptible, pero suficiente para que el miedo me paralizara. Me incliné para mirar bajo la cama. Allí estaba, un pequeño dispositivo metálico conectado a un tubo fino que se extendía hasta la pared, justo donde estaba la válvula del calentador. «Es un temporizador», dijo Elena,
revisándolo sin tocarlo demasiado. Programado para abrir la válvula de gas a las 3 de la madrugada. Mi estómago se contrajo. Recordé el recorte de periódico que había encontrado en su departamento, la noticia sobre una mujer mayor muerta por una supuesta fuga de gas, y a su hijo, sospechoso de haberse beneficiado con el seguro. Sentí las piernas flaquear. No, no puede ser, murmuré, retrocediendo hasta apoyarme contra la pared. Guadalupe me miró horrorizada. ¿Crees que él quería? Sí, interrumpió Elena con voz firme. Y no puedes quedarte aquí esta noche. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo, añadió. Sacó su teléfono y marcó con manos temblorosas. Mientras hablaba, yo apenas podía pensar. Las imágenes se mezclaban en mi mente. Las llamadas, las visitas nocturnas, los documentos falsificados, el frasco, ahora este aparato bajo mi cama. Todo formaba un mismo hilo, una trama invisible que conducía a una sola conclusión. Mi hijo quería matarme. Cuando Elena terminó de hablar con el operador, me miró con los ojos húmedos. Van a venir enseguida. Pero Marina, escucha. No es tu culpa. Esto no es maldad, es enfermedad. Tu hijo está perdido en su mente. ¿Y si no lo está? Respondí en un susurro. ¿Y si lo que veo es exactamente lo que quiso mostrarme? No contestó. Guadalupe lloraba en silencio, de pie junto a la puerta. El reloj del comedor marcaba las 9:15. Me quedé mirando la aguja avanzar, y por un instante deseé que todo volviera atrás, a cuando aquella hora solo significaba una llamada de cariño, no una sentencia de muerte. Afuera, las sirenas comenzaron a acercarse. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más amas planeó tu muerte con el mismo cuidado con que un hijo prepara un regalo? Cuéntamelo abajo. Las sirenas se apagaron frente a mi casa, cortando el silencio con una violencia que parecía rasgar el aire. 2 agentes descendieron del coche patrulla, y el parpadeo azul de las luces reflejaba en las paredes de mi sala como un corazón latiendo en la oscuridad. Elena habló con uno de ellos, mostrándole el dispositivo metálico hallado bajo mi cama, mientras Guadalupe y yo permanecíamos juntas, en un rincón, abrazadas por un miedo que ya no era solo mío. El oficial más joven se acercó y habló con tono pausado. Señora Soler, hay evidencia suficiente de un intento de homicidio. Emitiremos una orden de arresto para su hijo. Aquellas palabras me helaron. Intenté protestar, pero la voz me salió quebrada. Por favor, él no está bien. No es un criminal, está enfermo. El otro agente, un hombre de mirada cansada, respondió. Eso lo determinarán los psiquiatras cuando lo detengan. Pero por ahora, su prioridad es mantenerse con vida. I too. Mientras los policías tomaban fotografías y retiraban el dispositivo, mi teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Daniel volvió a iluminar la pantalla. Elena me miró y asintió. Contesta, pero con el altavoz. Respiré hondo, con el corazón desbocado. ¿Daniel? Mamá, su voz sonaba serena, demasiado. ¿Qué hacías en mi departamento? Yo. Estaba preocupada por ti, hijo. Has estado actuando extraño. Perdiste tu trabajo y no me lo dijiste. Silencio. Luego, un tono áspero, casi mecánico. ¿Quién te dijo eso? Mauricio me contó todo. Lo del dinero, la renuncia. Daniel, necesito entender qué te está pasando. Del otro lado, su respiración se volvió más intensa. No debiste meterte en esto, mamá. Todo estaba bajo control. Tenía un plan. ¿Qué plan? Insistí, sintiendo cómo mis manos temblaban. No puedo explicarlo por teléfono. Ven a verme. Solo tú y yo. Es un asunto de familia. Elena agitaba la cabeza enérgicamente, en silencio. No, Daniel. Estoy con Elena. Iremos a su oficina. Podemos hablar allí. Su tono cambió. Se volvió amenazante, seco. No. Tiene que ser aquí. Si no vienes, será peor. Ellos se están acercando, y tú no lo entiendes. ¿Quiénes son ellos? Pregunté, aunque ya intuía que su mente estaba atrapada en un mundo propio. Los que te observan, los que me siguen. Quieren lo nuestro, mamá, pero yo no lo permitiré. No otra vez. Elena hizo un gesto y corté la llamada. Por un momento, el silencio pesó tanto como el miedo. El oficial que escuchaba todo se acercó.
Tenemos que sacarla de aquí. Su hijo está descontrolado. No sabemos de qué es capaz. Esa noche dormí en la casa de Elena, aunque dormir fue solo una palabra vacía. Cada ruido, cada sombra proyectada por el viento sobre las paredes, me hacía contener la respiración. No podía dejar de pensar en Daniel, en su voz, en esa mezcla de ternura y amenaza que lo convertía en un desconocido. Al amanecer, la policía informó que habían ido a su departamento, pero estaba vacío. Vecinos dicen que lo vieron salir con una mochila. Su coche tampoco está en el garaje, explicó el delegado por teléfono. Emitimos una alerta a todas las patrullas. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el sol intentaba abrirse paso entre las nubes. Pensé en los meses que pasaron sin que yo entendiera lo que sucedía, en cada llamada a las 9:15, en cada palabra que ignoré. Las piezas ahora encajaban con una crueldad perfecta. Elena se acercó y me ofreció una taza de té. No te culpes, Marina. Las enfermedades mentales se esconden, incluso de los ojos del amor. Pero yo soy su madre, murmuré, con la voz rota. Debí haberlo visto. Debí notar las señales. Elena negó suavemente. No hay manual para eso. La mente puede ser una jaula invisible. Lo importante es que ahora lo sabemos, y podemos detenerlo antes de que se haga más daño. End of. Las horas transcurrieron lentas, suspendidas. En la televisión, la noticia comenzó a circular. Hombre buscado por intento de homicidio contra su madre en Guadalajara. La foto de Daniel apareció en pantalla, y sentí que el mundo se quebraba a mi alrededor. Guadalupe llegó al atardecer, con los ojos hinchados de llorar. ¿Crees que lo atraparán?, preguntó. Sí, respondí, aunque no lo creía. Pero lo que realmente temo es que se haga daño antes de que lo encuentren. Ay, esa noche, mientras el reloj marcaba de nuevo las 9:15, el silencio fue absoluto. Por primera vez en meses, no hubo llamada, solo el eco del miedo respirando a mi lado. ¿Qué harías si la voz que te decía mamá se convirtiera en la voz que podría matarte? Cuéntamelo abajo. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo compartiera el peso que llevaba en el pecho. En casa de Elena, el silencio se sentía distinto, no como protección, sino como un eco de lo inevitable. Mientras ella hablaba por teléfono con el delegado, yo me quedé mirando la taza de café que no podía beber. No sentía sabor, ni calor, ni consuelo. Todo en mí era espera. Al mediodía, el teléfono sonó. El tono seco de la llamada rompió la calma aparente. Pablo, el esposo de Elena, contestó, escuchó en silencio, y luego me miró con una mezcla de alivio y asombro. Marina, lo encontraron. Mi corazón dio un vuelco. ¿Está bien? ¿Dónde? Está vivo. Está en un hospital psiquiátrico. Fue él quien se entregó. Por un instante, todo lo que había estado conteniendo se derrumbó. Las lágrimas salieron sin permiso. No eran solo de alivio ni de tristeza. Eran de amor y miedo entrelazados. A la tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una voz desconocida. Señora Soler, soy el doctor Felipe Sánchez, del Hospital Psiquiátrico Santa Teresa. Su hijo ingresó hace 2 horas, por voluntad propia. Está estable físicamente, pero en crisis mental. Cerré los ojos, apretando el auricular. ¿Está consciente?, dijo. ¿Por qué se entregó? El señor Soler manifestó tener miedo de perder el control, de lastimar a alguien. Reconoció haber estado escuchando voces y sufriendo episodios de confusión. Según su relato, dejó la medicación hace meses y su estado empeoró progresivamente. Su voz era profesional, pero cálida. Queremos pedirle que venga mañana al hospital. Necesitamos hablar con usted para trazar un plan de tratamiento. Agradecí y colgué. Luego me quedé sentada largo rato, con la mirada fija en la pared. No podía dejar de preguntarme en qué momento el amor de madre se convierte en una herida abierta. Esa noche casi no dormí. Recordé su risa de niño, su obsesión por el orden, su manera de decir mamá, con esa dulzura que siempre me desarmaba. Ahora, cada recuerdo parecía llevar una grieta. Al día siguiente, Elena me acompañó al hospital. El edificio era de un blanco implacable, lleno de pasillos largos y silenciosos.
El olor a desinfectante y a soledad lo impregnaba todo. El doctor Sánchez, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero bondadosos, nos recibió en su despacho. Su hijo sufre un trastorno esquizoafectivo, explicó. Es una condición compleja. Alterna periodos de lucidez con episodios psicóticos. Según lo que hemos podido observar, los síntomas comenzaron hace más de un año, probablemente después de su divorcio. El estrés, las pérdidas y la falta de tratamiento lo arrastraron hasta el estado actual. Yo lo escuchaba, intentando asimilar cada palabra. ¿Podrá recuperarse?, pregunté. Con tratamiento constante y supervisión, sí. El camino es largo, pero hay esperanza. Mi voz tembló. ¿Qué pasará con las acusaciones? El doctor bajó la mirada. Eso dependerá de los peritajes judiciales. Sin embargo, dado que él se entregó voluntariamente y reconoció su condición, es probable que el tribunal determine internamiento en lugar de prisión. Me aferré a esas palabras como a una tabla en medio del naufragio. Entonces, aún puedo tener a mi hijo de vuelta. El doctor me sonrió con una compasión serena. Puede tenerlo, pero distinto. El tratamiento puede devolverle estabilidad, pero lo que necesita sobre todo es comprensión. Cuando salimos del consultorio, Elena me abrazó. Lo lograste, Marina. Está vivo, está a salvo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Soñé con Daniel cuando era pequeño, corriendo por el jardín con su padre. En el sueño, se giraba y me sonreía. «Mamá, ¿estás sola?». Me desperté llorando, sabiendo que esa pregunta nunca volvería a sonar igual. Días después, volví al hospital. Me permitieron verlo brevemente, a través de una sala con cristales gruesos. Daniel estaba sentado al borde de la cama, con la mirada perdida. Cuando me vio, sus labios se movieron apenas. «Mamá». Crucé la habitación y tomé su mano. Estaba fría, pero viva. «Lo siento», murmuró. No sé en qué momento todo se rompió. «No importa», respondí, acariciando su rostro. «Lo importante es que estás aquí, que decidiste pedir ayuda». «Oh». Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la medicación, buscaron los míos. «Tengo miedo de no volver a ser yo». «Entonces serás alguien nuevo, pero seguirás siendo mi hijo». Nos quedamos en silencio, respirando el mismo aire, compartiendo una calma que era frágil pero real. Por primera vez, el miedo se transformó en algo más profundo, en comprensión. Al salir, Elena me tomó del brazo. «¿Estás bien?». «Sí», respondí, mirando hacia el cielo. «Por primera vez en mucho tiempo, sí». «Ae, ¿alguna vez amaste tanto a alguien que tuviste que salvarlo incluso de sí mismo? Cuéntamelo abajo». Había pasado un mes desde la internación de Daniel, y cada día sentía que una parte de mí aprendía a respirar de nuevo. El miedo seguía ahí, como un eco distante, pero ya no me dominaba. Había sustituido el pánico por una calma vigilante, la misma con la que una madre observa el sueño de su hijo enfermo, sabiendo que en cualquier momento podría volver la fiebre. Leía todo lo que caía en mis manos sobre esquizofrenia, sobre delirios persecutorios, sobre cómo la mente puede construir una realidad paralela sin que el alma lo note. En los grupos de apoyo conocí a otras madres y entendí que el dolor no era una excepción, sino un territorio compartido. Elena seguía acompañándome a cada cita médica, atenta, fuerte, como una presencia que me recordaba que aún había luz en medio de tanto naufragio. Una tarde de agosto, recibí una llamada del hospital. El doctor Sánchez me informó que Daniel había mostrado grandes progresos y que consideraban oportuno autorizar la primera visita presencial. La noticia me llenó de ansiedad y esperanza a partes iguales. ¿Cómo se mira a un hijo después de haber sobrevivido a su intento de matarte? ¿Qué palabra puede pronunciar una madre que no sea perdón? Al día siguiente, crucé los pasillos del hospital con las piernas temblorosas. Las luces blancas me parecían demasiado vivas, el olor a desinfectante demasiado frío. Cuando Daniel entró en la sala de visitas, no supe si abrazarlo o llorar. Estaba más delgado, su rostro pálido, pero sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, eran los suyos, claros, humanos, reconocibles. «Mamá»,
dijo en voz baja, como si la palabra le pesara en la boca. «Ven aquí», respondí, y lo abracé. Sentí como su cuerpo temblaba, y por un instante todo lo demás desapareció. No había pasado, ni culpa ni miedo. Solo nosotros, madre e hijo, suspendidos en un silencio que sabía a redención. Nos sentamos frente a frente. Daniel no me miraba directamente. Jugaba con sus manos, con el borde del mantel. «Recuerdo todo», dijo al fin. «Lo que hice, lo que planeé, cómo entraba en tu casa cada noche, creyendo que te protegía. Las voces me decían que si no lo hacía, algo peor te pasaría». Su voz era tan contenida que dolía. «Yo no era yo», continuó. «Era como si alguien más estuviera dentro, manipulando mis pensamientos. Veía patrones en todo, conexiones que no existían, la muerte de esa mujer en Monterrey, el recorte de periódico que guardé. Todo me parecía una señal, una advertencia. Pensaba que debía hacer lo mismo contigo, liberarte del peligro antes de que ellos te encontraran». Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. ¿Y las llamadas, Daniel? ¿Por qué siempre me preguntaba si estaba sola? Porque las voces me decían que si estabas acompañada, uno de ellos podía estar contigo. Si decías que estabas sola, significaba que estabas segura, o eso creía. Aquella noche, cuando mentiste, algo se quebró en mi cabeza. Llegué a la casa y vi a Elena contigo. En ese instante, todo mi delirio se derrumbó. Fue como despertar de un sueño terrible. Por eso te salvaste. Por eso, yo también. Ando. Sus palabras me perforaron el alma. Comprendí que aquella simple mentira decir, «estoy sola», cuando no lo estaba había roto el ciclo del horror. Había sido la grieta por donde entró la luz. «¿Eras tú o la enfermedad, Daniel?», susurré. «Y ganaste tú. Al final, todavía eres tú». Nos quedamos un rato en silencio. Él apoyó la frente sobre mis manos y comenzó a llorar. No lloraba como un adulto, sino como un niño que se rinde al abrazo que siempre estuvo esperando. «¿Crees que algún día podré perdonarme?», preguntó con voz apenas audible. «Eso no me corresponde solo a mí», le respondí. «Pero sí creo en los comienzos, incluso cuando llegan después de la ruina». El doctor Sánchez nos observaba desde la puerta. Sonrió levemente, como quien entiende sin necesidad de palabras. Me dijo que Daniel respondía bien al tratamiento, que mostraba introspección, conciencia del daño y voluntad de curarse. Palabras que para mí eran casi milagrosas. Al salir del hospital, el cielo estaba encapotado, pero en el horizonte se filtraba una luz dorada. Caminé despacio hacia el coche de Elena, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la paz. Esa noche, al llegar a casa, abrí una vieja caja de recuerdos. Encontré un dibujo que Daniel había hecho a los 7 años, los tres juntos en el jardín, él, su padre y yo. Sobre la hoja había escrito con letras torcidas: «Mi familia me cuida de los monstruos». Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Tal vez los monstruos nunca estuvieron afuera. Tal vez siempre habitaron dentro, esperando el momento de ser reconocidos. Cuando apagué la luz, el teléfono sonó. Era una llamada del hospital. Daniel quería hablar. Su voz sonaba tranquila, más firme. «Mamá, solo quería decirte que estoy mejor. Hoy logré dormir sin miedo». «Me alegra, hijo», respondí, sonriendo. «Sigue luchando». «Lo haré. Y, mamá, gracias por mentir aquella noche. Esa mentira me salvó de mí mismo». «Au». Colgué con lágrimas en los ojos. Esa fue la noche en que entendí que el amor verdadero no siempre se mide por la verdad, sino por la valentía de proteger incluso con una mentira. Que hay mentiras que salvan vidas, que hay silencios que curan. Si alguna vez tuviste que mentir para proteger a alguien que amabas, deja un corazón y escribe «Te entiendo» en los comentarios. En la semana siguiente, el peso de la justicia cayó sobre mi vida con la frialdad de una sentencia inevitable. Las cartas, las citaciones, las visitas de abogados y peritos comenzaron a llenar mis días como si fueran nuevas sombras que se arrastraban por mi casa. El mundo no esperaba comprensión. El mundo quería explicaciones. El caso de Daniel Soler había salido en todos los periódicos. Hombre intenta asesinar a su madre tras sufrir un brote psicótico.
decían los titulares. Las imágenes mostraban mi rostro en primer plano, detrás de una ventana, y la palabra madre aparecía en cada línea, convertida en símbolo de tragedia y culpa. Elena asumió mi defensa desde el primer momento. Sabía que el juicio no sería solo contra Daniel, sino también contra mí, la madre que no vio, que no denunció, que siguió justificando lo injustificable. La sociedad suele juzgar con más severidad a quien ama que a quien hiere. El primer día del juicio, la sala estaba llena. Periodistas, curiosos, vecinos. El juez, un hombre de rostro pétreo, observaba con una mezcla de compasión y distancia. Daniel estaba sentado a mi derecha, con las manos esposadas, pero tranquilo. Tenía el cabello corto, los ojos claros, la piel pálida, llevaba semanas bajo tratamiento, y aunque su semblante era más sereno, en su mirada aún se adivinaba el eco de la tormenta. La fiscalía presentó los hechos con una precisión implacable: los documentos falsificados, las cámaras de seguridad, el dispositivo del gas, el frasco con barbitúricos. Todo encajaba como una maquinaria del horror. Yo no podía dejar de mirarlo. Era mi hijo, el mismo niño que años atrás se dormía abrazando a un osito de peluche, y ahora estaba allí, escuchando cómo relataban su intento de asesinato. Cuando llegó el turno de Elena, la sala se transformó. Su voz fue firme, casi maternal. Habló del diagnóstico, del historial médico, de los síntomas documentados por el hospital. Mi cliente sufre de un trastorno esquizoafectivo severo. No actuó con malicia ni con plena conciencia. Lo que hubo aquí no fue un crimen, sino una enfermedad no tratada a tiempo. Y si hoy está vivo, es porque su madre, en lugar de odiarlo, eligió entenderlo. Yo bajé la mirada. Las lágrimas amenazaban con traicionarme. Los peritos confirmaron lo que ya sabíamos. Las pruebas médicas mostraban que Daniel padecía episodios de alucinaciones auditivas y delirios persecutorios, y que en el momento de los hechos no era capaz de diferenciar la realidad de sus propias construcciones mentales. Durante una pausa, Daniel pidió hablar conmigo. Nos sentamos frente a frente en una pequeña sala contigua, bajo la vigilancia de un guardia. «Mamá, no quiero que me defiendas más», dijo. «Quiero pagar lo que hice». «No tienes que pagar, hijo, ya lo estás haciendo. Estás enfermo y ahora lo sabes. Lo importante es que sigas con el tratamiento». Él negó con la cabeza. «No puedo perdonarme. Lo planeé todo. Entré a tu casa, te observé dormir. No puedo borrar eso. Ningún medicamento puede hacerlo». Tomé sus manos entre las mías. «El perdón no se borra, se construye, día tras día. Yo te perdoné el mismo día que comprendí que ya no eras tú quien me miraba desde la oscuridad». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo puedes decir eso después de lo que hice? Porque eres mi hijo, y el amor de una madre no es ciego, pero sí obstinado. Se aferra incluso cuando la razón se rinde». El guardia nos interrumpió. El tiempo se había agotado. Daniel fue escoltado de regreso a la sala, mientras yo permanecía allí, intentando recomponer el alma que se me deshacía en las manos. Durante los días siguientes, los testimonios se sucedieron. Médicos, vecinos, incluso Guadalupe, que relató con voz temblorosa cómo había encontrado el dispositivo bajo mi cama. Cada palabra era un recordatorio de lo cerca que estuve de morir, y sin embargo, lo único que sentía era compasión. El último día, el juez pidió que yo declarara. Me puse de pie, las manos entrelazadas frente al estrado. «Señora Soler, usted es la víctima en este caso, pero su testimonio es fundamental. ¿Desea decir algo?». Respiré hondo. «Sí, su señoría». La sala enmudeció. Mi hijo me llamó todas las noches a la misma hora. Me preguntaba si estaba sola. Durante meses pensé que era una obsesión, una forma de control, pero ahora sé que era miedo. Miedo de las voces, miedo de los pensamientos que no podía controlar. Cuando descubrí lo que había hecho, lo odié. Durante un segundo. Luego solo sentí compasión. No quiero justicia, quiero tratamiento. No busco castigo, busco cura. End of. El juez asintió lentamente. Nadie en la sala habló durante varios segundos. Elena me miraba con los ojos brillantes. Daniel lloraba en silencio.
La audiencia terminó 3 días después. El veredicto fue claro. El acusado es declarado inimputable por padecer un trastorno esquizoafectivo activo durante la comisión de los hechos. Se ordena su internamiento obligatorio en un centro de salud mental bajo supervisión judicial. Aún, el murmullo del público llenó la sala, pero yo solo escuché mi propia respiración. No había victoria ni derrota, solo un cierre. Cuando Daniel fue conducido fuera, me acerqué a él. Los guardias me permitieron hablarle unos segundos. ¿Escuchaste lo que dijo el juez?, pregunté. Asintió. Sí. Me quedaré en el hospital. Te visitaré cada semana, prometí. ¿Aún quieres verme? Siempre, respondí. Nunca me rendiré contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amo, mamá. Ah. Y yo a ti, hijo. Lo vi alejarse escoltado, su figura desvaneciéndose por el pasillo como una sombra que por fin encontraba su descanso. Cuando salí del tribunal, el sol me cegó por un instante. Me detuve en las escaleras, mirando el cielo abierto sobre Guadalajara. Respiré profundamente. La culpa seguía allí, pero transformada, menos punzante, más real. A mi lado, Elena me puso una mano en el hombro. Lo lograste, Marina. No cualquiera tiene la fuerza de amar sin condiciones. Oh, lo hice porque era lo único que podía hacer, respondí. Amar cuando nadie más lo haría. Esa noche, al llegar a casa, encontré sobre la mesa una carta del hospital. Era de Daniel. La abrí con manos temblorosas. Mamá, hoy tomé mi medicación sin miedo. Sé que me espera un camino largo, pero quiero recorrerlo. No para limpiar mi pasado, sino para merecer mi futuro. Gracias por seguir ahí, cuando todos se fueron. No soy el hijo que querías, pero sigo siendo tu hijo. Oh. Doblé la carta con cuidado. Me senté junto a la ventana. Afuera, el reloj marcaba las 9:15. Por primera vez, ese sonido no me causó terror, sino una melancolía dulce, porque entendí que no era el reloj el que dictaba el destino, sino lo que decidimos hacer con cada segundo que nos queda. ¿Crees que el amor de una madre puede salvar incluso lo que la mente destruye? Cuéntamelo abajo. El juicio final comenzó un lunes gris, con un aire espeso que parecía presagiar el peso de las palabras que estaban por pronunciarse. A pesar de los meses transcurridos, el caso seguía siendo tema de conversación en la ciudad. Cada titular parecía repetir el mismo eco. El hijo que quiso matar a su madre. A veces sentía que esa frase me perseguía más que cualquier recuerdo. Llegué al tribunal temprano, acompañada por Elena, que sostenía mi mano como si presintiera que el día no solo traería un veredicto, sino una herida que nunca cerraría del todo. Daniel ya estaba allí, sentado junto a su abogado defensor, leal, vestido con un traje que le quedaba grande, las muñecas aún marcadas por el roce de las esposas. Al verlo, sentí una mezcla imposible de ternura y devastación. Era mi hijo, pero también el reflejo de todo lo que la enfermedad había arruinado. La sala estaba llena. Periodistas, estudiantes de derecho, curiosos, vecinos que alguna vez me saludaron con cortesía y ahora me miraban con una mezcla de compasión y morbo. El juez entró en silencio. Su voz, firme y pausada, dio inicio a la sesión. El tribunal reanuda el proceso en el caso del señor Daniel Soler, acusado de tentativa de homicidio en perjuicio de su madre, Marina Soler. Hoy escucharemos los argumentos finales de ambas partes antes de emitir sentencia. Endo. El fiscal se levantó primero. Su discurso fue frío, metódico, casi quirúrgico. Presentó los hechos sin adornos. Los documentos falsificados, las grabaciones, los informes financieros, el dispositivo en la recámara. Habló de premeditación, de planificación, de motivos económicos. Y aunque reconoció la existencia de una enfermedad mental, insistió en que Daniel había mostrado una organización racional en sus actos, una estructura que sugería conciencia. Estamos ante un hombre que, aunque perturbado, sabía lo que hacía, concluyó. Un hombre que actuó movido por la ambición y la desesperación, no por el delirio. Sentí un nudo en la garganta. No podía evitar recordar las noches en que mi hijo me llamaba, siempre a la misma hora, preguntando con voz vacía si estaba sola.
¿Dónde veía él la ambición? Lo que yo vi siempre fue miedo, una mente quebrada buscando sentido donde solo había confusión. Luego fue el turno de Leal, el abogado defensor. Su voz era pausada, serena, pero con una firmeza que imponía respeto. Este no es un caso de codicia, sino de enfermedad. No es un relato de maldad, sino de locura no diagnosticada. El señor Soler no planificó un crimen, planificó una fantasía delirante. Su mente, invadida por la psicosis, reinterpretó la realidad hasta convertir a su propia madre en pieza central de un sistema imaginario de persecución. Lo que para cualquiera de nosotros sería monstruoso, para él era un acto de amor retorcido. En su mente enferma, creía que matando a su madre la protegía. Su voz tembló apenas, lo suficiente para romper el aire denso de la sala. No estamos aquí para negar el dolor de la víctima, sino para entenderlo en su contexto humano. La señora Soler sobrevivió porque, en medio del miedo, eligió comprender. Y comprender no es justificar, es ver lo que la enfermedad esconde. Lo que pedimos no es impunidad, sino tratamiento. Lo que exigimos no es castigo, sino compasión. El silencio que siguió fue casi reverente. Nadie se movía. Yo tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloré. Era el momento en que la historia dejaba de ser un expediente para convertirse, por fin, en un alma desnuda ante la ley. El juez pidió un receso antes de deliberar. Durante ese tiempo, Daniel pidió verme. Lo condujeron a una sala pequeña, custodiado por 2 agentes. Se veía cansado, pero tranquilo. «Mamá», dijo apenas me vio, «no importa lo que decidan, solo quiero que vivas en paz. Quiero que sigas con tu vida, que no me esperes». «Daniel», respondí, acercándome despacio, «he esperado toda mi vida por ti. No voy a dejar de hacerlo ahora». Sus ojos se humedecieron. «He recordado cosas, ¿sabes? La primera vez que monté en bicicleta, cuando papá me enseñó a nadar. Todo eso lo había borrado. Ahora vuelve, poco a poco. No sé si podré reparar el daño, pero al menos quiero recordar quién fui antes de la oscuridad». Le acaricié el rostro, sintiendo el temblor bajo mi mano. «No tienes que reparar nada. Lo que importa es que ahora lo entiendes. Esa es la verdadera redención». Lo abracé antes de que los guardias se lo llevaran. En su mirada había un brillo distinto, una chispa que reconocí como esperanza. Cuando el tribunal reanudó la sesión, el juez leyó el veredicto con voz solemne. «Este tribunal declara al acusado Daniel Soler inimputable por razón de enfermedad mental en el momento de los hechos. Las pruebas médicas son concluyentes. Padecía un trastorno esquizoafectivo severo que afectó su capacidad total de discernimiento. Por tanto, se dispone su internamiento en un centro de custodia y tratamiento psiquiátrico especializado por un período mínimo de 3 años, sujeto a revisión periódica». El murmullo llenó la sala. Algunos parecían indignados, otros aliviados. Yo solo cerré los ojos. No había victoria en ese fallo, pero sí verdad. Por fin alguien lo había dicho. Daniel no era un criminal, era un enfermo. El juez se dirigió a mí antes de levantar la sesión. «Señora Soler, el tribunal reconoce su entereza y humanidad. No todos los días una víctima se convierte en la voz más fuerte en defensa de quien la dañó. Lo que usted ha hecho trasciende lo legal. Es profundamente humano». Asentí en silencio. No tenía palabras. Cuando Daniel fue escoltado fuera, se giró y me buscó con la mirada. Alcancé a decirle solo una frase: «Nunca me rendiré contigo». Él sonrió, con esa sonrisa débil pero sincera que recordaba de su infancia. Al salir del tribunal, el aire parecía distinto. Elena me acompañó hasta el coche. Caminábamos sin hablar, hasta que ella rompió el silencio. «¿Sabes que hoy hiciste historia?», dijo suavemente. «No quería hacer historia. Solo quería salvar a mi hijo. Y lo hiciste, Marina. A tu manera». Esa noche, el silencio de mi casa fue menos cruel. Encendí una lámpara en el estudio, donde guardaba la carta que Daniel me había escrito. La releí, despacio, palabra por palabra. «Mamá, cada día aprendo a conocer mis pensamientos. Sé que hay cosas que no podré cambiar,
Pero tú me enseñaste que lo que se comprende no destruye, solo transforma. No me olvides, pero tampoco me temas. Te amo. Doblé la carta con cuidado y la coloqué junto a una foto suya de niño. Eran las 9:15, cuando miré el reloj. Me reí entre lágrimas. Ese horario había sido durante meses una sentencia, un aviso de muerte. Ahora era solo la hora en que, por costumbre, mi alma lo recordaba. En ese instante sonó el teléfono. No era Daniel, era el doctor Sánchez. Buenas noches, señora Soler. Quería informarle que su hijo ha tenido una jornada muy tranquila. Está respondiendo bien al tratamiento. Gracias, doctor. ¿Podría decirle algo de mi parte? Por supuesto. I'm six. Dígale que su madre lo está esperando, no con prisa, sino con esperanza. Colgué y me quedé mirando el reloj una vez más. 9:15. Pero esta vez, en lugar de miedo, sentí gratitud, porque entendí que el amor, incluso cuando pasa por el infierno, sigue siendo la única verdad ante cualquier juez. ¿Crees que el perdón puede ser más fuerte que la justicia? Cuéntamelo abajo. Han pasado 2 años desde aquel día en el tribunal. 2 años en los que el tiempo, con su lento pulso, ha ido cerrando las heridas, aunque algunas aún laten bajo la piel como ecos de algo que nunca desaparecerá del todo. La casa ya no es la misma. Cambié el sistema de gas por uno eléctrico. Instalé nuevas cerraduras, cámaras discretas y una alarma silenciosa que apenas suena. Pero lo más importante no fue lo que transformé afuera, sino lo que aprendí a reconstruir por dentro. Cada mañana, despierto antes del amanecer. Me preparo un café y salgo al balcón, donde el aire fresco de Guadalajara trae consigo los murmullos del vecindario, el motor de un auto, el ladrido de un perro, el canto tímido de algún pájaro que se atreve a romper la quietud. La vida, pienso, nunca dejó de moverse, incluso cuando la mía parecía detenida. En la pared del estudio, donde antes colgaba el retrato de Javier, mi difunto esposo, ahora hay una foto distinta. Daniel sonriendo, tomada durante una de las salidas terapéuticas del hospital. La primera vez que me la enviaron, lloré tanto que apenas pude sostenerla. No porque doliera, sino porque por fin vi en sus ojos algo que creí perdido. Paz. El doctor Sánchez me llama cada mes para actualizarme. Su voz, siempre pausada, me transmite tranquilidad. Su hijo avanza bien, señora Soler me dijo en la última llamada. Está participando en talleres de arte, escribe pequeños relatos, habla de usted con gratitud. Dice que lo salvó 2 veces, primero de la muerte y después de sí mismo. Cada palabra del doctor me cala hasta los huesos. A veces me cuesta aceptar que la salvación pueda nacer del horror, que algo tan monstruoso haya sido el punto de partida de una segunda oportunidad. Pero así es la vida. No nos ofrece finales limpios, solo renacimientos imperfectos. He aprendido a vivir con los recuerdos sin dejar que me devoren. Ya no temo a las 9:15 de la noche, aquella hora maldita que durante meses fue el símbolo de mi terror. A veces, sin darme cuenta, miro el reloj justo a esa hora y sonrío, porque ahora significa otra cosa. Es la hora en que el pasado y el presente se saludan sin lastimarse. Elena sigue siendo mi ancla. Viene a cenar cada jueves, siempre con vino y alguna historia del despacho. A veces hablamos de Daniel, otras evitamos el tema, aunque nunca dejamos de sentir su sombra benigna flotando entre nosotras. ¿Sabes?, me dijo una noche, mientras servía la pasta. Creo que ese chico va a volver a ser el que era. No exactamente el mismo, claro, pero alguien capaz de amar sin miedo. Eso espero, le respondí. Aunque, en realidad, ya me siento agradecida con lo que tengo. Él está vivo, y eso basta. Tú también estás viva, Marina añadió, sonriendo con ternura. No lo olvides. Sus palabras me acompañaron días enteros. Porque sobrevivir no es lo mismo que vivir, y recién ahora estoy aprendiendo a hacer lo segundo. Hace 3 semanas visité a Daniel en el hospital. Ahora se encuentra en un régimen semiabierto, con salidas supervisadas y terapias comunitarias. Me esperó en el jardín del centro, bajo un jacarandá florecido. Cuando me vio, sonrió con una mezcla de timidez y alegría. Mamá dijo, extendiendo los brazos. ¿Viste los árboles? Florecieron temprano este año.
Sí, respondí, abrazándolo. Es una buena señal. Nos sentamos en un banco. Había otras familias alrededor, conversaciones suaves, risas tímidas, el rumor de la vida intentando abrirse paso entre las ruinas. Estoy escribiendo una historia, me contó. No es sobre mí, pero un poco sí. Es sobre un hombre que cree que puede proteger a los que ama, hasta que descubre que el enemigo siempre estuvo dentro. Suena dolorosamente hermoso, le dije. Tal vez algún día la termines tú, respondió con una sonrisa leve. Tienes más fuerza para los finales. Lo miré en silencio, y en su rostro vi una calma que no conocía. No la serenidad artificial de los medicamentos, sino la paz del que finalmente empieza a entenderse. ¿Sabes algo, mamá?, añadió después. A veces todavía oigo ecos. No son voces como antes, son recuerdos, pero ya no me asustan. Me recuerdan quién fui y quién no quiero volver a ser. No supe qué decir. Solo le tomé la mano y la apreté. En ese gesto silencioso estaba todo: el miedo, el perdón, el amor, y la certeza de que, pese a todo, aún había esperanza. Cuando regresé a casa, encontré sobre la mesa del comedor un sobre del hospital. Dentro había una copia del informe médico más reciente. Lo leí lentamente, deteniéndome en una frase. El paciente muestra estabilidad emocional y progresiva aceptación de su diagnóstico. Exhibe conductas empáticas y conciencia del daño causado. Doblé el papel y lo guardé junto a su carta. Eran pruebas de vida, de una vida reconstruida con hilos frágiles, pero vida al fin. A veces me pregunto qué habría pasado si aquella noche no hubiera mentido, si hubiera respondido la verdad, si hubiera dicho que no estaba sola. Tal vez nunca habríamos descubierto la verdad, y el gas habría hecho su trabajo silencioso mientras yo dormía. Pero mentí, y esa mentira, tan pequeña, tan instintiva, fue lo que rompió el patrón. Ahora entiendo que la vida está hecha de patrones. Llamadas que se repiten, hábitos, palabras que vuelven cada noche. Nos aferramos a ellos porque nos dan seguridad. Pero hay momentos en que el patrón se convierte en una jaula. Romperlo no es desobedecer la vida, es salvarla. El teléfono suena muchas noches. Es Daniel, llamando desde el hospital. Ya no a las 9:15, sino a cualquier hora. Ya no pregunta si estoy sola. Solo me cuenta cosas simples: un libro que leyó, un taller nuevo, un sueño sin miedo. Cada llamada es un recordatorio de que seguimos aquí, dos sobrevivientes unidos por una mentira que se convirtió en verdad. Antes de dormir, me acerco al balcón. El aire nocturno me acaricia el rostro. Miro al cielo y pienso que quizá todos, en algún punto, necesitamos mentirle al destino para ganarle un día más de vida. Porque amar no siempre es decir la verdad. A veces, amar es mentir para salvar. Y si alguna vez me preguntan por qué sigo esperando a las 9:15, responderé que no espero la llamada. Espero la calma. Esa calma que llega cuando uno aprende que incluso lo más oscuro puede dar paso a la luz. El reloj marca la hora exacta. Son las 9:15. Pero ya no tengo miedo. Ahora sonrío, porque sé que he roto el patrón. ¿Y tú? ¿Qué patrón te atreverías a romper para salvar tu vida o la de alguien que amas? Déjalo en los comentarios. A veces, la vida nos quiebra solo para mostrarnos el brillo que llevamos dentro. Yo creía entender el amor hasta que lo vi resistir en medio del miedo. Creía que proteger era suficiente, hasta que comprendí que amar no es evitar el dolor, sino sostener incluso cuando el dolor lo destruye todo. Durante meses pensé que el horror había devorado mi historia. Pero con el tiempo descubrí que el horror no fue el final, sino el camino que me llevó a la verdad. Mi hijo no era el monstruo que el mundo quiso ver. Era un hombre perdido en su propia mente, un náufrago sin mapa ni orilla. Y mi tarea no era condenarlo, sino esperarlo, con paciencia, con fe, con amor. He aprendido que el amor de una madre no se mide por los abrazos, sino por la capacidad de reconocer a su hijo incluso cuando la enfermedad borra sus rasgos. No hay palabras que expliquen lo que se siente al ver a quien más amas debatirse entre la lucidez y la locura, entre la culpa y el perdón. Solo hay silencio, y en ese silencio, comprensión. El perdón, descubrí, no es una absolución, es una forma de libertad.
No perdoné para salvarlo, lo perdoné para salvarme. Cada lágrima que derramé fue un ladrillo invisible en la casa donde hoy habita mi paz. A veces pienso que la mentira que me salvó aquella noche fue solo el reflejo de algo más profundo, la intuición del amor. Porque hay verdades que hieren y mentiras que protegen. No mentí por miedo, mentí por instinto, por supervivencia, por amor. Fue mi corazón el que habló cuando mi mente aún no entendía el peligro. Hoy miro el pasado con ternura, no con tristeza ni con rencor. La enfermedad no fue una enemiga, fue una maestra severa. Me enseñó que la fragilidad no es debilidad, sino la forma más pura de humanidad. Esta historia, aunque muchos la llamen trágica, pertenece a las mejores historias de venganza, pero no de odio, sino de redención. Porque mi venganza fue no convertirme en víctima del miedo. Fue amar incluso cuando el amor dolía. Es, en el fondo, una historia real de venganza, donde el perdón se impuso al rencor y donde la verdad encontró su camino entre las sombras. Si alguna vez escuchas un relato de venganza narrado desde el alma, sabrás que no todos los actos de resistencia nacen del enojo, algunos nacen del amor que se niega a morir. La vida no se trata de ocultar las cicatrices, sino de aprender a ver belleza en ellas. Porque las cicatrices son la prueba de que el dolor no nos destruyó, nos transformó. A veces la vida nos rompe solo para recordarnos quiénes somos realmente. Si alguna vez perdonaste a alguien que te hizo daño, sabes que el perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino hacia adelante. Esta historia no es solo mía, también es tuya, porque todos hemos amado a alguien que nos hirió. Todos, en algún momento, tuvimos que elegir entre el rencor y la compasión. Marina eligió entender en lugar de odiar. Eligió esperar cuando todo parecía perdido. Y ese acto silencioso cambió el curso de su destino. Tal vez tú también tengas un Daniel en tu vida, alguien atrapado en su propio dolor, alguien a quien aún no sabes si salvar o dejar ir. Si es así, recuerda esto. El amor no sana rápido, pero siempre deja una huella que guía. Si esta historia tocó algo en ti, compártela para que otros también encuentren consuelo en medio del caos. Suscríbete a Real Stories in Motion, donde cada lágrima se convierte en una lección de vida y cada silencio encuentra su voz. Y si crees que el amor siempre merece una segunda oportunidad, escríbelo en los comentarios. Donde hubo vergüenza, floreció amor. Porque incluso después del miedo, del dolor y de la culpa, siempre hay un lugar donde el amor sobrevive.